como una breve bibliografía del licenciado. Tenemos que el licenciado tiene un posgrado en gerencia pública en la UMSA. También fue parte del control de gestión y estratégica financiera de la UCB. Fue ganador de la Conferencia Interamericana de Contabilidad Cancún, México 2009. Es contador veterano de las Américas, educador de las Américas ante la AIC. Y es expositor y participante en conferencias y cumbres en Cuba, Chile, México, Puerto Rico, Costa Rica, Santo Domingo, Argentina y Uruguay. Dado esta breve bibliografía del licenciado, vamos a ceder la palabra agradeciendo de antemano su participación y cedernos el tiempo con este seminario, licenciado. Bien, te agradezco por la presentación. Sí, habíamos coordinado con algunos chicos estudiantes de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, para dar este curso, sí, este seminario que habla de presupuesto como instrumento de planificación y control, y lo coloqué algo más, ¿no? Y los relacionadores de cuentas, ¿sí? Entonces es un tema que mucho manejan la parte de la carrera de economía, que es presupuestos, lo que es administración, cuando manejamos un sistema de contabilidad integrada y de presupuestos, también lo maneja contaduría pública. De tal forma que vamos a empezar con este curso y arrancaremos para optimizar los tiempos. Sí, siempre manejamos el aspecto de un contenido, una base de lo que vamos a ir hablando. Sí, ahí vemos, me van a ayudar, por favor, creo que se van agregando varias personas y para admitirlos. Ahí está, tenemos la planificación a corto y largo plazo, principios del presupuesto, tiempos y funciones del presupuesto, objetivos del presupuesto, toda esta base de contenidos y algunos casos prácticos, algunas afectaciones presupuestarias y unas consideraciones finales. Inicialmente, antes de entrar al tema de presupuesto, entender que independientemente del sector público o sector privado, no se puede comprender una entidad sin presupuesto, ¿sí? Independientemente con o sin fines de lucro. Miren lo que decimos. Fuera de una empresa del sector público o entidades públicas o empresas privadas con fines de lucro, no se puede comprender que hagan gestión sin un presupuesto. Y aterrizamos más profundamente. Independientemente de ser con o sin fines de lucro, una fundación, un club Bolívar, un club Strongest, una asociación que no tiene fines de lucro, igual se maneja sobre la base de un presupuesto. Es más, en nuestro cotidiano vivir, todas las personas actuamos sobre la base de un presupuesto. Independientemente que tal vez no conozcamos las técnicas o la doctrina de este aspecto, nosotros debemos entender el presupuesto como algo inherente a nuestra vida, ¿sí? Qué sé yo, una ama de casa, nosotros cuando percibimos nuestros ingresos, qué es lo que vamos a gastar en el mes, cuánto proyectamos que quedamos con los recursos en el ahorro, se acerca Navidad, Año Nuevo, hay actividades que uno va teniendo. Entonces, el presupuesto es integral tanto en la persona natural como en la persona jurídica, ¿sí? Y por eso es que estamos abordando este tema. Y acá, sí, entrando a lo que tiene como contenido este curso, yo lo dirigí el presupuesto como un instrumento de planificación y control porque mostramos acá el proceso, ¿sí? De lo que es el proceso administrativo, independientemente de las corrientes. Nosotros llevamos elementos de administración y vemos que hay que hacer una planeación, hay que hacer lo que es la organización, integración de personal, dirección, control. Algunos tienen en menos procesos, otros lo tienen en más procesos. Pero la particularidad de este curso es que acá
está de color rojo, perdón, está de color azul lo que es la planificación y lo que es el control, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que cuando hacemos el presupuesto nos está sirviendo en la parte de planificación, de control. Eso no significa que no participe el presupuesto en la organización, integración y dirección, sino que nosotros estamos direccionando a estas etapas del proceso administrativo, ¿sí? Y acá hay que hacer un hincapié o recordar a veces que nosotros, si nos vamos en el sector público o privado, tenemos que entender el presupuesto como no entrando a un concepto, sino entrando a su funcionalidad. El presupuesto, se podría decir, es como papel, ¿sí? No es lo mismo que tesorería, no es lo mismo que el dinero. El presupuesto es lo que tú estimas en el tiempo, es una planificación que puede ser de corto o largo plazo, ¿sí? Y ya vamos a entrar más adelante a esos aspectos. Cuando nosotros planificamos, por ejemplo, se ha planeado la gestión 2020, ¿sí? Y esa planificación emerge a través de un presupuesto como un instrumento de planificación y también de control, y aterrizamos a ver un ejemplo, el gobierno municipal de La Paz, o cualquier gobierno municipal, pero siendo que estamos en La Paz, vamos a buscarnos ahí. ¿Qué sucede? Su presupuesto lo han formulado para la gestión 2020. ¿Cuándo lo han formulado? ¿Cuándo lo han diseñado? Lo han formulado y lo han diseñado el año anterior, el año 19. ¿Sí? Entonces, por septiembre, agosto, normalmente el sector público formula su presupuesto y es aprobado en la ley financiera todo el presupuesto de la nación, normalmente en diciembre de cada año. Es como el presupuesto del año 21, recientemente es aprobado, ¿no? Entonces, cuando se hace ese presupuesto en la gestión 2019, agosto o septiembre, ojo, del 2019 para el 2020, se desconoce, por ejemplo, el COVID, se desconoce los problemas que se presentaron con elecciones y todo eso, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Y esto es muy importante a veces lo que pasa que cuando los administradores, los que hacen gestión, no conocen de este instrumento. Yo veía, por ejemplo, el caso de los gobiernos municipales, decían, yo quiero el desayuno que me den en dinero, el desayuno escolar, yo quiero que me den una cierta cantidad por el material escolar que dan los gobiernos municipales, y la gente demandaba indicando de que eso estaba en el presupuesto, ¿sí? Y pareciera que tuviesen razón, pero ahí es bien importante aclarar que el presupuesto es papel, ¿sí? No es dinero. ¿Qué significa? Que se ha estimado, se ha presupuestado tener una cierta cantidad de recursos, el gobierno municipal de La Paz o cualquier gobierno municipal, recursos por IDH, ¿sí? Recibe por IDH, recibe recursos por coparticipación tributaria, tiene recursos propios el gobierno municipal. Y son sus ingresos principales y otras fuentes de financiamiento externo, ¿sí? Tal vez algún par y paso que puede haber con el gobierno central. Entonces, está presupuestado, está estimado recibir una cantidad de recursos. Y esa cantidad de recursos es un mecanismo de financiamiento. Y esos recursos financian el gasto público y el gasto de inversión. Entonces, ¿con qué se cubre el desayuno? ¿Con qué fuente? Coparticipación, IDH, recursos propios. Esos recursos que uno va recibiendo en la gestión van financiando el gasto del desayuno escolar, el gasto del material de escritorio, el gasto de funcionamiento, el gasto de inversión pública, todo eso. Entonces, si el presupuesto de recursos se ha visto mermado por el COVID, muchas de las entidades públicas no han operado. Si vemos el COVID acá, entramos desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo en una cuarentena, ¿sí? Y después del 31 de mayo, el 1 de junio, ya se comienza a flexibilizar. Estamos hablando de un mes de abril, de un mes de marzo,
y de un mes de mayo, que no se ha trabajado, no han sido normales las actividades. Los ingresos que se han percibido han sido mermados. Yo pensaba, estimaba recibir 100, pero he recibido 70, 60, 50. Independientemente de la calidad o el modelo de negocio, muchos se han visto afectados. Entonces, yo he recibido un 50% menos. Entonces, también voy a tener que gastar un 50% menos. Y ahí va a aparecer en qué priorizo. ¿En qué priorizo yo mis recursos? ¿Sí? Y ese no es el problema de que esté en el presupuesto ahí. No, está inscrito mi desayuno, yo quiero mi desayuno. No. Mucho de los recursos se ha destinado para bioseguridad, para otros elementos, ¿verdad? Entonces, se tenía que hacer una inversión pública, pero como no han entrado los recursos del IDH, además había caído el petróleo, ¿sí? Recordemos por el mes de marzo, por el mes de abril, la caída del petróleo, que eso hace que financie el IDH muchos recursos de salud, de educación. Entonces, no era correcto demandarle a los gobiernos municipales cuando no atendían sus ingresos propios, impuestos, patentes, servicios que brindan los gobiernos municipales. Esos recursos se vieron mermados, ¿sí? Entonces, debemos entender que estamos en una situación en el país que independientemente de un gobierno que ha estado por casi un año, ahora viene otro gobierno que le deseamos estabilidad, que le vaya bien, como a cualquier gobierno, sí, la situación no es normal. Y el presupuesto se ha visto mermado desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de los gastos. ¿Qué ha pasado? Has planeado una situación cuando desconocías. Sí, aquí entra la palabra presupuesto. Antes, es un supuesto. Y eso tenemos que entender. Ahora que si hacemos un presupuesto científico, académico, bien sustentado, con buenas estadísticas, se va a acercar a la realidad. Pero independientemente de esos elementos, yo cuando llego y veo esta situación, ¿quién iba a pensar que no iban a operar un multicine, por decirles? O empresas de comida no iban a operar. ¿Y quién financian? Sus clientes, sus ingresos propios, financian su gasto. Pero si no hay clientes, no hay gasto, entonces automáticamente le metes tijera, vas a cortar el gasto. Vemos el Café Ciudad, por ejemplo, cerró, y como muchas entidades. Entonces, el presupuesto es un instrumento muy importante en la gestión pública y privada con o sin fines de lucro, ¿sí? Y está en la etapa de planeación y en la etapa de control, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a abocarnos a esos aspectos, ojo, sin dejar de lado que también se puede presentar cuando tú estás organizando, voy a tener esta unidad, voy a tener estos mecanismos y voy a organizar esta unidad con un jefe, 3 profesionales y 2 auxiliares. Automáticamente son 6 personas. ¿Cuánto le vamos a pagar de sueldos? O si van a ser consultores de línea o consultor, qué sé yo. ¿Y cuánto necesitamos para cubrir ese gasto de su oficina? Ahora su material de escritorio. Todo está en función de un presupuesto, ¿sí? Y la universidad, miren, estamos ahorita en la UMSA, el presupuesto de la UMSA ha sido mermado. Sí, en este momento no se han pagado sueldos y salarios al plantel administrativo y a los docentes. Sí, y estamos hablando de un 6 de diciembre y son 7 días que automáticamente, producto de... En este momento, entiendo que la universidad tiene presupuesto, pero lo que no tiene es dinero. Sí, y eso es muy importante, sobre todo cuando hacemos auditoría. Nosotros hacemos, por ejemplo, auditoría en el sector gubernamental. Nuestro medidor y nuestro sensor, ¿cuáles? Son las normas básicas de contabilidad integrada gubernamental y las normas básicas de presupuesto, ¿sí? Tenemos que ver el POA, ¿sí? El sistema de programación de operaciones, tenemos que ver tesorería y muchos elementos que contiene la gestión pública o el sector público. Entonces, cuán importante, ¿no? En este momento, el presidente es un economista. Entonces, se basa sobre el presupuesto y es mucho la gente ha votado por la economía y que está relacionado con ese presupuesto. De tal forma, el presupuesto toma una gran importancia, ¿no? En el sector público y sector privado. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Es un tema relativamente
se puede decir cómo queremos verlo, extenso o también podemos verlo corto, ¿no? Pero vamos a tratar de manejar los tiempos. A ver, acá yo digo, es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresado en valores y términos financieros. Evidentemente está expresado el presupuesto en términos de unidades monetarias. Debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, ¿sí? Tenemos nuestros planes mensuales de caja, tenemos nuestro plan anual de caja, tenemos nuestras contrataciones anuales, un PAC, tenemos nuestras contrataciones mensuales y todo eso necesita recursos y está programado en tiempos, ¿sí? Es una herramienta que ayuda a los administradores en sus funciones de planeación y control. Estamos hablando que es un instrumento de gestión, de administración pública, y en este caso privada también, que sus funciones son de planear objetivos, metas, control financiero y seguimiento. Y ahí aparece el aspecto de que nosotros vamos a controlar a través del presupuesto. ¿Sí? Acá van agregándose siempre más participantes. En ahí, por favor, me ayudan los que están monitoreando. El presupuesto ayuda a los administradores a planear el futuro. Evidentemente. Acá yo les cito un ejemplo. A ver, yo recuerdo, fui varios años a la Expo Cruz de Santa Cruz, ¿sí? Pero en particular fui el año 2014 con los estudiantes en la carrera de Administración de Empresas como una visita empresarial, un desafío. Más de 300 estudiantes llevamos en esa asignatura. Vamos y veíamos, por ejemplo, en la Expo Cruz 2014, veíamos vehículos modelo 2015. Estamos hablando de septiembre del 2014, cuando todos los estudiantes y yo visualizábamos vehículos Audi, de Incruz, de Toyota, modelo 2015. O sea, meses antes de que salga el vehículo ya estaban vendidos. Entonces, acá entra este concepto, el presupuesto ayuda a administrar, a planear el futuro. ¿Qué sucedía? Que si tú ya tienes el costo, el vehículo, ahí había un vehículo que valía 30,000, 40,000, 70,000 dólares. Ese es el precio de venta. Pero para tú vender ya tienes pues cuánto te ha costado producir. Me ha costado producir este vehículo, qué sé yo, 10,000 dólares y lo venden 35,000. Tienes tu costo de producción y ya tienes tu precio de venta y ya tienes tu margen de ganancia. ¿Sí? Entonces, como tú ya tienes tu margen de ganancia, desde luego que también tienes gastos, cuánto piensas pagar de sueldos, servicios básicos y todo lo que conlleva la gestión. Entonces tú ya puedes presupuestar, puedes visualizar el futuro, con cuánto de utilidad estimas quedarte y cuánto de dinero, caja y bancos vas a tener. ¿Sí? Muy importante esa situación. Entonces, es más, en este 2020 ya estamos visualizando el 2021. O aquellos estudiantes que están en cuarto, tercer año de la universidad, quinto, sexto semestre, visualizan qué materias van a tomar el próximo año, ya van estimando, ¿sí? Me dicen, sin embargo, los administradores también lo usan para evaluar lo que ha sucedido en el pasado. Lo utilizan como punto de referencia. Sirve como una base estadística el presupuesto ejecutado de la gestión 19, el presupuesto ejecutado de enero a noviembre de la gestión 2020, ya son bases estadísticas, ya son datos. El presupuesto del año 19 ejecutado, ojo, ya está hablando de ejecución de presupuesto. Es una base estadística que me sirve también para planear el futuro, porque cuando hago el presupuesto veo los números de acá hacia atrás. Y esa es la base para hacer mi proyección. Y no solamente voy a proyectar, voy a hacer mi presupuesto, sino también que puedo yo diseñar estados financieros proyectados, estados financieros presupuestados, ¿sí? Lo utilizan como punto de referencia, una medida del desempeño estimado o deseado. Controla contra la que comparan el desempeño real. ¿Qué significa acá? Que yo he presupuestado gastar tanto, he presupuestado obtener tantos recursos, pasa el tiempo y comparo. Había estimado tener esta cantidad de recursos, 120, pero solo tengo 60. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ahí entran las justificaciones, los argumentos para no haber alcanzado los ingresos planeados. Mira, Rolando, cuando tú has formulado el presupuesto, no sabías del COVID, no sabías de la cuarentena, no sabías de que mucha gente iba a morir, ¿sí? No sabías la especulación que iba a existir, no sabías los precios que se iban a disparar y luego iban a caer y luego a la normalidad. Entonces, compara si tú vas a ver si tus metas o tus objetivos no han sido alcanzados, atribuible a ti, a tu empresa, o atribuible a fuerzas externas, ¿sí? Entonces, miren, ahí estoy entrando a utilizar el presupuesto, lo que he estimado el año 19 y lo que he ejecutado el año 20. Y tengo mi presupuesto programado y el ejecutado y comparo. Y al comparar ya estoy comenzando a controlar. Puedo ir controlando cuánto pensaba gastar en enero, febrero, marzo del 2020 y cuánto estaba previsto en el presupuesto formulado. Entonces yo puedo ir a controlar. Ojo, tú presupuestaste vender 100 unidades y solo has vendido 60. ¿Qué ha pasado? ¿Sí o no? Entonces el presupuesto ahí entra. Enlazas lo que era planear a lo que es controlar. ¿Sí? A ver, acá tenemos objetivos del presupuesto. Y miren, ahí está como una flechita, ¿no? ¿Sí? Eso es bien importante, como una flechita me dice, mis objetivos del presupuesto es planear, integrar y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado. Planear de forma integral todo y de forma sistemática todas las actividades, ¿sí? De un determinado tiempo, en este caso puede ser de enero a diciembre. ¿Qué actividad se ha planeado hacer? Actividades de compra, actividades de venta, actividades de publicidad, actividades de capacitación, actividades muchas actividades que conlleva presupuesto, ¿sí? Nuestro objetivo dice controlar y medir los resultados cuantitativos y cualitativos. O sea que no es solamente en términos monetarios, sino también es en términos cualitativos. Y ahí entra el aspecto de indicadores, objetivos, acciones a corto plazo, lo que antes eran los objetivos a corto plazo, hoy traducidos como acciones de corto plazo. Y en nuestros objetivos a largo plazo, en qué medida se ha ido avanzando. Fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Entonces el presupuesto se vuelve muy importante. ¿Sí? Entonces, es muy dependiendo. Si en este momento nos siguen personas de administración, contaduría, economía, cada uno ve en dónde lo utiliza. Mire, yo soy contador público, auditor. Entonces, ¿me es importante el presupuesto? Pues desde luego que sí, en mis auditorías gubernamentales es un medidor, es un indicador, es un sensor, el sistema de presupuesto. Y no nos olvidemos que la norma básica de presupuesto es una pequeña norma, pero que si nosotros vemos el conjunto del presupuesto con la ley financiera, es mucha información, ¿sí? A ver, veamos las empresas, salen medidas tributarias, salen beneficios, ventajas, incentivos a las empresas privadas, ¿sí? Donde mi IT se ve afectado con ventajas, con beneficios, mi IVA, lo que tenía que pagar el impuesto a las utilidades de las empresas al 30 de abril, se ha programado un plazo posterior, salen medidas que se active la economía. Entonces, ¿es importante el presupuesto? ¿Se ve afectado? Desde luego que sí. Vemos, acá miren características del presupuesto. Una de las características es que es participativo. Y cuando hablamos que es participativo, participan todos, ¿sí? Desde mi óptica, yo creo que muchos profesores del área de presupuestos siempre manejamos ese aspecto, ¿no? Es totalmente participativo. Participan todas las personas, independiente del nivel gerencial, operativo, técnico, apoyo, todos. Así debiera ser.
¿sí? Porque si tú el presupuesto lo manejas a nivel gerencial, de arriba hacia abajo, me parece que es un presupuesto, es una especie de un presupuesto dictador. Debe ser un presupuesto de abajo hacia arriba. Conocer todas las demandas que tiene la empresa, que tiene todo el personal, que tienen todas las unidades, para que con la participación de todos podamos formular un presupuesto de una mejor forma, ¿sí? Entonces todos debieran participar. Algunos estilan el presupuesto a hacer talleres, lo hacen en la ciudad, en su empresa, o lo diseñan ese presupuesto en afuera, en una localidad, en un municipio, hacen un viaje, hacen talleres muy largos para formular su presupuesto o su plan estratégico. Entonces, acá es importante hacer participar a todos, ¿sí? Claro, puede conllevar mucho gasto, qué sé yo, pero hay que manejarlo, comprometer a todo el personal, involucrar como actores, porque en el momento que tú has participar a todos, con el debido respeto a personas de apoyo, nivel técnico, de la estructura en el nivel más de abajo, que digamos, se van a sentir identificadas con la entidad, ¿sí? Por eso decimos que debe ser participativo. Y acá la figura me muestra como un rompecabezas. Si alguien no está, si no encaja la empresa, algo está sucediendo, ¿sí? Características del presupuesto. Pronóstico. Es una característica, es una proyección, es un pronóstico de lo que va a suceder desde el punto de vista de los recursos y de los gastos. Y acá, miren, esta gráfica me gusta, me agrada mucho, ¿no? A veces nosotros los docentes tenemos que tratar de ser muy didácticos en nuestro actuar. Dice ahí, techo presupuestario, ¿sí? Y ese es en la jerga de los presupuestarios, ¿sí? Tenemos ciertos términos que son, ¿no? Es mi techo. Pero en términos, ¿sí? Ya más técnicos, el techo presupuestario, aquí hay un techo, ¿no? Ese es mi límite para gastar. Y es ahí donde entra el presupuesto como un mecanismo de control, ¿sí? Yo no puedo gastar todo lo que quiero. No, 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 Rolando, tú tienes tus límites para gastar. Tú puedes gastar en enero esta cantidad de recursos, en febrero, en marzo. Así está planificado. No puedo gastar todo del año en enero, febrero, por más que tenga capacidad de gasto, ¿sí? Por ejemplo, sueldos y salarios, estás obligado a gastar enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, 12 sueldos. Y el aguinaldo, y las vacaciones, y los subsidios, y las suplencias, ¿sí? Está programado el subsidio de prenatal, postnatal. Uno ahí no sabe si alguna de las personas va a quedar en gestación, va a un embarazo, uno no sabe, ¿verdad? Entonces, o que un papá tenga ese derecho, que no lo puedan mover del cargo, del puesto, hay una inamovilidad por el tema de un hijo, que uno que llega a ser papá o mamá, ¿sí? Entonces, todo está sujeto a un control que lo vamos a llamar en este caso nuestro techo o nuestro límite para gastar. Hasta ahí puedo gastar. No es que el Estado le demanda a alguna entidad y le va a dar, no, tiene su límite, su techo. Tu presupuesto en la ley general, en la ley financiera, tu presupuesto es 100 millones. No te puedo dar más de eso. Y si tú quieres más, yo tendría que sacarle de alguna entidad pública o generar más ingresos para aumentar tu gasto. ¿Sí? Ahí entra la importancia del presupuesto. Y esta gráfica es bonita, ¿no? Hay un límite para gastar y no puedo gastar más. Por eso aquí se me está agotando la ley. Otra característica también en la jerga, ¿sí? Yo he conocido grandes presupuestarios que logró aprender de ellos mucho, muchos profesores, por ejemplo, el profesor Daniel Laura, que admiro y respeto mucho, el profesor que me ha enseñado también en las clases, yo también en el ejemplo profesional he aprendido y aparece este tema de las tijeras. Y es lo que ha pasado este 2020. ¿Qué son las tijeras? Que te hacen un recorte presupuestario.
te rebajan, te cortan. Tu presupuesto era 100, no, va a ser menos, eso, tijeras. ¿Sí? Más aún cuando los recursos han sido pues, menos ingresos. Yo creo, por ejemplo, veía con mucha atención las noticias de las demandas del gobierno municipal. Yo decía, si es simplemente explicarle y hacerle entender a las personas. ¿Sí? Cuando viene una situación como la que hemos atravesado, esta pandemia, se comienza a priorizar. ¿Y qué priorizas tú? La salud, la vida. Y muchos de los recursos, muchos del dinero que era para con ciertos fines, estaba previsto para determinadas situaciones, eso lo llevas a salud, a cuidado, ¿sí? Es automáticamente para fortalecer, para priorizar la salud, tenías que sacar recursos de algún lado, de alguna partida presupuestaria, de algún grupo presupuestario, ¿y qué haces? Recortas de ahí para llevar a otra partida. Ahora, si todos tus recursos han sido mermados, vas a recortar a todo y vas a priorizar qué es lo más importante. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entender que muchas veces el presupuesto se recorta y no es atribuible al gobierno como tal. ¿Sí? Si las universidades, si los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales reciben el IDH y tú presupuestas tus recursos del IDH con el barril de petróleo en 120, en 130, 80, 90 dólares, qué sé yo, y luego el barril de petróleo cae a 20, 30, automáticamente vas a recibir menos recursos. Y el gobierno dice, no, no, voy a tener que hacer recorte presupuestario. ¿Es una situación debido al gobierno? No. Hay situaciones ajenas al gobierno. Hay situaciones ajenas a la entidad pública, a la empresa privada. Situaciones que hacen que te mermen el recurso, automáticamente tienes que recortar. Pues. A ver, vamos. Una persona que es taxista, ¿ha trabajado normal? No. No ha generado ingresos. ¿Cómo financia su gasto? Con su ahorro. Ahora, si no tiene ahorro, tiene que buscar otra fuente. No había transporte, entonces, bueno, tiene que dedicarse a otra cosa para financiar su gasto. Automáticamente esa persona se ha recortado su presupuesto. ¿Sí? Son características del presupuesto. Mira, el presupuesto no está hecho con un cincel. No es algo rígido. Es flexible. ¿Qué significa? Que en cualquier momento podría ser un cambio. No nos olvidemos que la planificación no es rígido. Es totalmente flexible. Muchos gobiernos municipales tenían recursos de IDH, pero ya no tenían recursos propios para gastar en funcionamiento, en el gasto corriente. Entonces pidieron a que el gobierno les autorice que los recursos de IDH, que es para inversión en educación y en salud, debieran ir para el gasto. Y creo que atinadamente el gobierno que estaba en un periodo, dio las manos. Yo creo que el gobierno también en este momento actual también va a extender las manos para decir, sí, miran, no es que estamos vulnerando la ley, hay una situación que el país y el mundo ha atravesado, hay que hacer alguna modificación. Y eso es debido a que la planificación es flexible y nuestro actuar como personas no es cuadriculada. ¿Sí? Yo no se me cruzaba en la mente que iba a dar clases por estos mecanismos en este momento. Yo no pensaba dar clases en domingo a esta hora. El anterior domingo lo hice en la mañana. Claro, es alguna pasión que uno tiene, pero el COVID me ha permitido llegar a esto, ¿sí? Y muchos han comenzado, antes teníamos que pagar para un evento internacional mucho dinero, pero a través de los medios hemos visto expositores colombianos, argentinos, peruanos, mexicanos, ¿sí? Y esas son las ventajas que también ha traído el COVID, ¿sí? Nos ha acercado a muchos cursos de capacitación, muchas veces con costo y otras veces en forma gratuita, ¿sí? Entonces, el presupuesto, lo que quiero decir es que está sujeto a algún cambio.
Que tampoco hay que hacer cambios exagerados, ¿no? Depende de la situación que se vaya a presentar. Acá yo veo, por ejemplo, el presupuesto. Miren, la planificación a corto y largo plazo. ¿Qué tenemos acá? Yo muestro acá, miren, planificación a corto plazo, POA, presupuesto, año 1. Mi planificación a mediano plazo, mi POA del año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Una cosa es programación, el POA, y otra cosa es el presupuesto, ¿no? El presupuesto, el POA incluye el presupuesto, ¿no? Ahora aquí tengo mi planificación a largo plazo. Año 1, año 2, año 3, año 4, miren, año 9, año 10. ¿Sí? Entonces, donde debiera ir el rumbo del gobierno, del país, es a políticas públicas a largo plazo. Y esas políticas públicas debieran estar diseñadas a presupuestos plurianuales, ¿sí? Que independientemente que el gobierno que esté, ¿sí? El gobierno que lo toque gobernar esté colgada de una planificación a largo plazo, de una planificación a 20, 30, 40 años, y no a planificaciones quinquenales. No es suficiente un plan quinquenal. Por eso cuando veíamos, por ejemplo, la Agenda 2025, que data ya no de este año, data de atrás, ¿sí? Y me pareció un buen avance planificar a mucho tiempo. Y es más, recuerdo, leí una separata del gobierno municipal de La Paz, donde estábamos la ciudad planificada al 2040. La verdad me agradó mucho. O sea, yo leí y dije, no, este país está cambiando porque está planificando al 2040. Y estoy hablando del año 2013, 14, 15. O sea, era una planificación de 25 años. No ahí decía, ojo, no había, me recuerdo, los trillizos. Sí, tal vez estoy hablando del 2012, 11. No había los trillizos. No había, qué sé yo, muchas obras que veo en la actualidad. Y ahí estaba previsto muchas cosas en el tiempo. O sea, ahí estaba, yo voy a construir unos puentes trilizos, pero esos puentes trilizos no se lo hace en un año, mucho tiempo. Lo que está pasando aquí en el estadio, o el nudo donde es la Pedro Salazar en Sopocachi, y así son obras que son con proyectos de continuidad, presupuestos largos. Y entonces cuando viene otro gobierno, debe continuar eso, debe hacer gestión, ¿sí? Y entonces por eso es importante manejar la planificación a largo plazo. Y el presupuesto no formularlo siempre cada año, sino que ese presupuesto esté formulado cada año. Yo hago un mero ajuste, ¿sí? Descolgarme de mi plan estratégico para hacer una especie de, de ajuste nada más, y no cada año formular, ¿sí? Acá tenemos principios del presupuesto, el principio del equilibrio, los en equilibrarse. Más adelante, cuando veamos una parte de ejercicio, vamos a ver cómo se equilibró, ¿sí? Equilibrar el recurso y el gasto. Y miren, cuán importante para las personas de contaduría pública, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, pero en el presupuesto solo hay recurso y gasto. Y eso lo manejan muy bien los economistas, también los administradores. Recurso y gasto. Presupuesto equilibrado. Universalidad. Que todo esté, por eso decíamos, debe estar todas las actividades. O sea, la totalidad de las actividades, independientemente que sean actividades principales, no principales, pequeñas, todas. Flexible, que el presupuesto se puede modificar, ¿sí? Es una planificación a corto plazo, que sí, yo lo puedo modificar, claro que sí. Puedo modificar, desde luego. Sostenible, cualquier política, cualquier acción que yo quiera debe ser sostenible en el tiempo. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de que esas medidas en el tiempo puedan ser, que de aquí a 10 años pueda cumplir con lo que yo me he comprometido. Por eso a veces se habla de los bonos, si el país es sostenible en el tiempo, ¿sí?
Entonces, cualquier acción que hace la empresa o la entidad pública debe ver si en el tiempo va a poder ser sostenible esas acciones, ¿no? Si va a haber los recursos suficientes para sostener ese gasto. Y acá miren, transparencia, sí, difusión. Mi presupuesto, mi acción debe estar colgada en mi, en mi página web, debe ser conocida, qué sé yo. Mucha transparencia en el actuar, en la ejecución, en el seguimiento. Y aquí cuando hablamos de plurianualidad, varios años, me debo acostumbrar a hacer presupuestos por varios años y luego hacer un mero descuelgue de cada año. Voy a formular, estoy en agosto del año 2020 y voy a formular mi presupuesto del año 21. Yo agarro mi plan estratégico y de mi plan estratégico descuelgo lo que había programado para el 2021. Y ya debo tener en mi plan estratégico, en mi plan a largo plazo, el 21, el 22, el 23. Y cada año, cuando esté haciendo el presupuesto para el año venidero, simplemente debería ajustar algunos aspectos que han cambiado por diferentes situaciones. Tiempos del presupuesto, ¿sí? A ver, en la gráfica, ¿qué vemos? Vemos lo siguiente. Me dice, hablábamos, ¿no? Que para contar activo, pasivo, patrimonio y gasto. Pero para el presupuesto, recursos y gastos. No hay más. El recurso se estima. El gasto se programa. El ingreso es primero. Los recursos son primero. ¿Por qué? Porque tus recursos es lo que va a financiar tu gasto. Tú cuando formulas presupuesto no dices cuánto voy a gastar. Primero dices cuánto voy a obtener de recursos, cuánto es, y ahí defino mi techo. Tú vas a recibir 200 millones. Eso vas a recibir. Ese es tu techo. Ahora, con estos 200 millones, ¿cómo vas a gastar? Yo a mi cliente no le puedo decir, no me pague. No le venderé, no. Estimo cuánto voy a vender. No programo en este mes vendo 10, 100. No, puedo hacerlo, pero el recurso no se controla. El gasto sí. El recurso viene, ¿verdad? Ojo, cuidado con mucho, no es que no se controle, igual se revisa el recurso, se hacen los controles mensuales. Me refiero a que los ingresos no tienen un límite. Si mis clientes me quieren consumir y no, tengo un techo, ya no puedo sobrepasar. No, mejor si me van vendiendo, si voy vendiendo más, si me van comprando. Me refiero a ese aspecto. Ese recurso va a financiar tu gasto. ¿Cómo vas a gastar? Y ahí aparecen momentos del presupuesto, ahí entramos a la norma básica de presupuesto, entramos a la norma básica de lo que es el sistema de contabilidad integrada, momentos del presupuesto, miren, hay un momento del compromiso, del presupuesto comprometido, del devengado y el ejecutado. Ahora, ¿qué afecta a la contabilidad? El compromiso no afecta a contabilidad. Esta estimación de recursos, esta programación no afecta. ¿Qué afecta a contabilidad? Afecta el devengado y el ejecutado. ¿Qué es el devengado? Hay el devengado desde el punto de vista del presupuesto y hay el devengado desde el punto de vista contable. El devengado es reconocer el gasto o ingreso independientemente si lo pagas o no, el recurso independientemente si lo cobras o no, si lo percibes o no. Eso lo contabilizas en etapa de devengado o en el efectivo. Pero el presupuesto comprometido o el estimado, eso no es solo papel. Solo es papel. Y miren, en el presupuesto solo hay dos movimientos, recurso, gasto. Nada más. Y luego por eso yo cité este tema, como está dirigido a las tres carreras, economía, administración y contabilidad, vamos a ver cómo se relacionan con las cuentas. Acá yo tengo el tema de funciones del presupuesto. Miren, control financiero de ingresos y gastos es una de sus funciones. Roles preventivos como correctivos. Eso es muy importante destacar. Miren, yo pensaba vender 100 y solo he vendido 80. Ahí hay una variación. Yo pensaba gastar 60 y he gastado 70. Ahí hay otra variación. Ahora, esas variaciones pueden ser favorables o desfavorables.
No importa si es positiva la variación o es negativa, lo que es importante es entender por qué esas variaciones se han presentado. Si esa variación es positiva o negativa, hay que conocer las razones para que se haya presentado esas variaciones que me va a permitir no alcanzar los objetivos y metas previstas o que me va a permitir sobrepasar mis metas. Algo está pasando. Y cuando me va a afectar mis objetivos, mi variación es negativa, y lo he detectado en junio del año 2020, puedo hacer ajustes. Porque si no he alcanzado mis metas en marzo, abril, mayo y junio, automáticamente no voy a alcanzar mi meta anual. Y me voy a ir alejando de mis objetivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustes. Producto de esas variaciones. Tanto en el recurso como en el gasto. Y ahí entra un rol preventivo. Si yo en julio me doy cuenta que hay muchos errores atribuibles a la gestión de mi empresa, yo debo corregir. Y ahí aparece el rol preventivo. Roles preventivos como correctivos. Comparar los resultados con los datos presupuestados. Voy a comparar mis resultados con los presupuestados. O sea, el presupuesto programado con el ejecutado voy a comparar. Y también me puede surgir variaciones. ¿Sí? Verificar los logros o variaciones. ¿Por qué se han presentado esos logros o esas variaciones negativas? Minimiza el riesgo de las operaciones. Cuando yo comienzo a controlar algunas situaciones, voy a decir, no, este riesgo está bajando, lo puedo controlar, no lo elimino, pero lo controlo. Mantener el plan de operaciones en límites razonables. Yo tengo que, no estás gastando demasiado y estamos en una etapa de austeridad. Bueno, entonces voy a ver mis límites razonables. Sirve para revisar las políticas y estrategias. Yo tenía una política para el año 2020. Aparece el COVID y esa mi política puede ser obsoleta. Tengo que cambiar o revisar esa política. ¿Sí? Por ejemplo, los restaurantes todos vendían en un momento delivery. Entonces, tenían que contratar un motociclista, una persona para que vaya llevando los pedidos. Su política de venta ya no era in situ, en el lugar. La política era llevar a su lugar o por llamadas. Pues cambio mis políticas. El presupuesto, mira, no estás vendiendo. Ahora, ¿cómo vendemos? Cambiaremos la política. No estaba previsto el tema de cubrirse el nylon, el barbijo, qué sé yo. Y por eso este COVID nos deja muchas lecciones, que para muchos puede ser lo peor que ha sucedido, como por otras personas puede ser una situación que les ha hecho de poder reinventarse, poder crecer como personas, como profesionales. Direcciona a lo que verdaderamente se busca. ¿Sí? Te permites. Cuantifiquen en términos financieros las distintas unidades, físicas, monetarias, cualitativas, cuantitativas. Coordinar los diferentes centros de costos. Si estamos haciendo costos por procesos, hay que contabilizar o hay que conocer cómo se están comportando cada centro de responsabilidad, cada centro funcional, cada centro de costos, porque es cada centro de costos es un proceso. Entonces, yo coordino esas actividades a través del presupuesto. ¿Sí? Lograr los resultados de las operaciones periódicas. Son funciones del presupuesto. Miren, aquí cité unas 11. Podríamos tener más. Clasificación del presupuesto. Presupuesto a corto y largo plazo. El periodo de tiempo que cubre. A corto y a largo plazo. Tu presupuesto flexible, rígido o variable. Hoy totalmente variable, no rígido. No estamos hechos para hacer. No se puede cambiar. Eso está muy mal. Todo es dinámico, no es estático. Según el sector donde se aplique, sector público y sector privado. Y miren, esta gráfica la debiera actualizar, ¿sí? En mis clases universitarias, cuando doy el presupuesto, yo lo cambio, lo debería ajustar esto, porque yo debía generar otra cápita y decir, según, con o sin fines de lucro. El presupuesto también se ve ahí. Le escuchamos decir a la Federación Boliviana de Fútbol, escuchamos decirle al Club Bolívar, decir, este es nuestro presupuesto, tenemos que votar a este jugador o dejar de contratarlo porque es muy caro. Con el presupuesto de este jugador yo puedo contratar 2, 3, qué sé yo. Entonces el presupuesto va funcionando, siempre, siempre. Tipos de presupuesto. Presupuesto maestro. Miren, cómo a medida que va avanzando este curso que estamos haciendo, ¿sí? Vamos profundizando y vamos conociendo el presupuesto.
La idea es esa, ¿verdad? Que tengamos eso. A veces no nos gusta leer mucho, ¿no? Pero eso no, o sea, aquí hay que quemarse los ojos, si no, no se obtiene grandes cosas. El presupuesto final, maestro, un presupuesto financiero, un presupuesto operativo. Dice, el presupuesto maestro es un análisis exhaustivo del primer año del plan a largo plazo, resume las actividades planeadas de todas las unidades de la organización. Es un presupuesto continuo. Ese presupuesto se divide, ese presupuesto maestro se divide en un presupuesto financiero y un presupuesto operativo. Ese financiero, estado de situación financiera, balance general, presupuestado. O sea, yo si hago mi presupuesto financiero, estoy haciendo mi balance general presupuestado. Y cuando hablo de presupuesto plurianual, yo puedo hacer presupuesto para el año 21, 22, 23, 24. Y si puedo formular presupuestos para esos años, desde luego que puedo hacer mi presupuesto, mi balance general presupuestado. Y aquí aparece el presupuesto operativo, que es simplemente el estado de resultado integral presupuestado, lo que nosotros conocemos como estado de pérdidas y ganancias, estado de resultados, a partir de las normas internacionales de información financiera, estado de resultado integral, y hoy con el marco conceptual como estado de rendimiento financiero. Y miren, la conjunción del presupuesto financiero y el presupuesto operativo me puede permitir formular estado de flujos de caja proyectado. Y aquí entro al aspecto de lo que habla la NIC 7, la norma internacional de contabilidad número 7, que recomienda el estado de flujos de efectivo método directo. ¿Por qué método directo? Porque el método directo te permite proyectar y presupuestar más fácil que el método indirecto. ¿Sí? Claro, impuestos internos es un método indirecto y no sé cuál es su fin, cuál es su objetivo. Nos permite solamente complicar. Bueno, eso es un tema de ellos, ¿no? Entonces, la conjunción del presupuesto financiero y el presupuesto operativo, que no es nada más que el balance general proyectado o el estado de situación financiera proyectado y el estado de resultados proyectado, la conjunción de esos me permite diseñar mi estado de flujos de caja. Presupuesto maestro, miren, presupuesto de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de costo de producción, presupuesto de gastos operativos, luz, agua, teléfono, servicios básicos, ¿sí? Y ahí yo tengo el resultado, el presupuesto del estado de resultados. Mi estado de situación financiera presupuestado, la conjunción con el... Y fijémonos acá, puedo presupuestar con cuánto de inventarios quiero quedar a fin de año, con cuánto de dinero en cajibancos voy a quedar. Entonces, este es mi presupuesto maestro, ¿sí? Todo es presupuesto. Tú le dices a la unidad de recursos humanos cuánto es su presupuesto. No, en este año vamos a contratar cuánto de personal, cuánto es su sueldo, su aguinaldo, su vacación, todo eso, ¿sí? Vamos a la parte de marketing, ventas, ¿cuánto piensas vender? No, yo pienso vender 1000 unidades este año. Bueno, vas a producción, ¿cuánto vas a producir? 500, no, pero el de ventas dice que va a vender 1000, tienes que producir mínimo 1000, ¿verdad? Todo es presupuesto, presupuesto operativo. Oye, también, presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de gastos comerciales, presupuesto de gastos financieros, ahí entra el tema de intereses, comisiones bancarias, otros gastos, ingresos y gastos, ¿sí? Tus recursos financian tus gastos. Y aquí está. Ojo, cuando hablo de presupuesto operativo, y yo ya empiezo a hablar de contabilidad proyectada, estoy hablando de esto. Todas estas son cuentas de resultado. Pero, ¿qué voy a decir? Mi presupuesto de ventas es recurso, mi presupuesto de producción es gasto, mi presupuesto de gasto, cualquier gasto es gasto. Y de recursos mi presupuesto de ventas. La diferencia entre los dos me va a dar el resultado, utilidad o pérdida. Presupuesto financiero, activo, pasivo y patrimonio. Presupuesto de capital, presupuesto de efectivo, presupuesto de tesorería, presupuesto de erogaciones capitalizables, presupuesto de la deuda, o sea, ¿cuánto me pienso endeudar? Y miren, el endeudarme es pasivo, no es ingreso, pero se considera como recurso. Presupuesto de otros activos, ¿qué pienso comprar?
Desde el punto de vista de la contabilidad, eso es activo. Desde el punto de vista del presupuesto, eso es gasto. ¿Sí? Y miren, acá yo les digo, el presupuesto es contabilidad en partida simple. Y la contabilidad que conocemos, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, cuentas de orden, cuentas contingentes, es contabilidad en partida doble. Y eso muchas veces no entienden. El presupuesto genera partida simple sin movimiento de cash del dinero. ¿Cuándo se mueve el dinero? En la contabilidad, a partir de tesorería. Ahí entra el circuito presupuesto, tesorería y contabilidad, un triángulo, ¿sí? Un triángulo, si armamos es un triángulo, ¿sí? Control del presupuesto. Miren, ¿qué estamos consiguiendo? Dice, establecer metas, condiciones, objetivos, evaluar, recompensar, vigilar, reportar qué estamos avanzando, planear y ejecutar, estamos motivando el comportamiento adecuado, ¿sí? ¿Qué esperamos lograr? ¿Cómo fijamos el rumbo? ¿Sí? Se retroalimenta el presupuesto. Es como el ciclo contable. Inicias con un balance inicial, un estado de situación financiera de apertura para un balance final o tu juego completo de estados financieros y luego haces tu balance desde apertura y tu nueva gestión. En el presupuesto es lo mismo. Tienes un presupuesto inicial, ejecutas. Viene el próximo año otro inicial, ejecutas y así. Cíclico. De retroalimentación. Aquí miren esta gráfica, planificación y control. Esta gráfica me agrada, Made in, hoy siempre digo, ¿no? Lo que es mío, Made in Rolando. ¿Qué tenemos acá? Dice, estado de situación inicial, estado de situación financiera inicial. Miren, voy a hablar del año 18. Tengo mi planificación financiera, tengo mi plan operativo anual, tengo mi presupuesto inicial y esto lo he diseñado en septiembre del año 17. Esta es mi planificación estratégica. Viene el año 18, de enero a diciembre. Ahí está. De enero a diciembre. No me han habilitado los marcadorcitos, pero miren, voy acá que tengo. Esto es papel, lo que he planeado, presupuesto. Y digo, este es mi año base. En el año 18 voy a comenzar a obtener financiamiento, voy a invertir, voy a operar, voy a actuar con responsabilidad social empresarial en ciertos aspectos. Y miren, esto saco de flujos de efectivo y es un valor agregado que debemos tener los contadores públicos, los administradores, los de economistas en el tema de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social de la persona, del profesional, del docente, ¿sí? Tengo un presupuesto, ejecución del presupuesto, contabilidad aparece. Este es mi año base. Llega diciembre y tengo mi juego completo de estados financieros. Miren, estado de rendimiento financiero, estado de situación financiera, mi cash flow, estado de flujos de efectivo, mi estado de cambios, cómo evolucionó mi patrimonio. Tengo mi presupuesto inicial y mi presupuesto ejecutado y comienzo a comparar. Y comienzo a controlar y veo las desviaciones favorables o desfavorables. Y estoy entrando al mundo del análisis financiero, análisis e interpretación de estados financieros, y donde voy a poder comparar mi situación inicial con mi situación final. Y este diciembre 18 va a generar un diciembre 19, un diciembre 20, y voy a tener una comparación. Y la NIC 1, presentación de estados financieros, me habla de información comparativa, mínimo de 2 años. Puedo hacerlo 3, 4, 5, 6, puedo hacer con otras industrias, con otros rubros, y comienzo a hacer análisis e interpretación. Y ahí entra la parte contable. Y la parte contable, ¿qué me dice? La contabilidad tiene como objetivo suministrar información y pare de contar. Ese es su objetivo. Suministrar información de la situación de la empresa, del desempeño de la empresa y de los cambios del efectivo y de la evolución del patrimonio. Esa información nos da la contabilidad. ¿Sí? Ahora es para tomar decisiones. No, no, ojo, no. La contabilidad tiene como objetivo suministrar información. Ahora, una vez que tú has obtenido ese juego completo de información, esa información que te han suministrado, ¿qué tú vas a hacer? Vas a analizar con técnicas de comparación, desviaciones, ratios, indicadores. Tienes
variaciones positivas, negativas, tienes una prueba ácida al capital de trabajo, tienes el EBITDA, tienes muchos indicadores, mucho análisis, el de endeudamiento, el de la rotación de inventarios, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por pagar, mi utilidad por acción, mi utilidad por ventas, todo eso tú analizas. Haces un diagnóstico financiero y ahí tú vas a ver la salud financiera de la empresa y a partir de eso, ¿qué? Tú comienzas a interpretar y recién tomas decisiones. No es que me dan la contabilidad y tomo decisiones. Primero, tendría que ser un entendido en la información financiera y luego tener tus técnicas de análisis y nosotros, qué sé yo, en la carrera de administración, de economía, de contaduría, llevamos análisis e interpretación de estados financieros, que es importante. Los números que nos provee la información que tenemos acá son números fríos. El análisis le da vida. Es más, sus notas a los estados financieros le da vida. Esos números fríos toman, qué sé yo, esa fortaleza de dar información a partir del análisis. Y a partir del análisis recién yo tomo decisiones, ¿sí? Eso es muy importante aclarar. Yo voy a comparar un año base con mi año de observación. Y ahí mire cómo es la planificación y control. Planifico y ¿cómo controlo? Con la comparación y muchas técnicas, ¿sí? Muchas técnicas. Es más, en tus notas a los estados financieros podrías incluir tu análisis financiero como contador. Si nosotros nos fijamos, la NIC 1 nos permite, no nos dice no. Y cuanto mayor valor agregado le demos a la información financiera, mucho más va a valer el profesional que hace este tipo de información. Planificación y control. Ya vamos a entrar, no seamos impacientes, vamos a entrar a otro aspectito ahí, 2010, controlando el tiempo. Miren, mi planificación estratégica, POA del año 1, POA ahí, miren, POAIS, mis planes individuales de las personas. Mi plan de ventas, mi plan de compras al crédito, al contado, mi plan de producción, mi plan de compras, mi plan de pagos, mi plan de... Todo es planes. Y a todos los puedo controlar en función de su plan. Tú has planeado vender esto, ¿cuánto has vendido? Justifícame por qué has vendido más o menos. Tú has planeado producir esto, ¿por qué has producido más o menos? Tú has planeado cobrar, ¿no? Es que ha habido alguien echado en quiebra, ya, ¿cómo estás viendo la previsión? Ya entra la obsolescencia, entra el deterioro, NIC 36, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Es como un paraguas. Tu plan nacional se descuelga en las entidades, en los planes estratégicos, en los planes de... A ver, tienes tu plan nacional, tu plan departamental, tu plan regional, tu plan municipal, tu plan institucional, hasta llegar a tus planes individuales. Que no estoy de acuerdo con ese modelo de planificación que es centralista, no es desconcentrado, no es autonómico nuestro plan. Ese es otro tema, ¿no? Pero así funciona nuestra estructura de los planes. La Agenda 2025, veamos esa ley, o la Ley 77 que salió para planificar. Integración del presupuesto. Y esto ya, miren, ya, marco conceptual, marco teórico, y ahora vamos a ir aterrizando a cómo integramos el presupuesto. Particularmente a mí me apasiona este tema del presupuesto. Y miren, acá hago un paréntesis con los auditores, los contadores públicos. Con el debido respeto siempre a todas las profesiones, otra vez a los auditores en las empresas, en el sector público, en el sector privado, auditor interno o auditor externo, nos ven como si supiéramos todo. Y no sabemos todo. Tenemos nuestras limitaciones. Pero quieran o no, tenemos que hacer creer que sabemos todo. ¿Sí? Y por eso cuando estamos auditando, si conoces bien todo, es fácil auditar. Si tú solo sabes activo, pasivo, NIPS, no te sirve. Yo escuchaba así, el que sabe NIPS no va a morir. No, es falso. Hoy hay que ser profesionales competitivos. Conocer de impuesto, de presupuesto, de planificación, todo, para hacer unas auditorías operativas correctas, auditorías financieras y todo eso. O sea, hoy estamos ser más competitivos como contadores públicos. Mi POA presupuesto. Miren cómo se integra. Con tesorería, contabilidad, sistema integrado. Eso es un sistema integrado de información. Viene, miren, el POA
recursos humanos, servicios, bienes, operaciones, inversión, financiamiento, responsabilidad social empresarial, todo está en tu POA, en tu presupuesto. Ojo, si hay presupuesto, tendría que haber dinero. Si hay presupuesto y no hay dinero, no está bien formulado tu presupuesto. Y recién viene el registro contable y recién se integra. Y miren este aspecto. Contabilidad ve inventarios, ve compras, ve facturación, ve los impuestos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, retenciones de compras. El IVA es una retención. Tus retenciones o tu crédito fiscal, tus retenciones por tu débito fiscal, tu IT por pagar, tu IWE cuando tienes a fin de año el resultado. Todo esto está en tu POA. Y eso lo traduces en el presupuesto. Y luego dices, bueno, está presupuestado gastar 100. ¿Hay plata? Sí, gastemos, registremos y las integrado. Eso es un sistema integrado de información. Cuando se integra el presupuesto y la norma básica de presupuestos y contabilidad nos habla de este aspecto. ¿Cuándo fracasa el presupuesto? Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de cada área de organización y sus responsables no comprenden su papel en el logro de las metas. Cuando solo se estudian las cifras convencionales y los cuadros demostrativos del momento sin tener en cuenta los antecedentes y las causas de los resultados. Cuando no se tiene controles efectivos respecto de la presupuestación. Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles, ahí va a fracasar. Puedes tener el presupuesto muy bien formulado, muy bien diseñado, pero si no está coordinado, va a fracasar. Va a ser un mero dato nada más. ¿Sí? Y acá miren lo que coloqué. Peligro con el sobregiro presupuestario. ¿Sí? Y eso sucede. A veces, ¿qué hacemos? Decimos que vamos a obtener esta gran cantidad de recursos y automáticamente eso hay que gastar. Dices, yo voy a recibir 100, tienes que gastar 100 con el equilibrio, ¿verdad? Pero no recibes 100, recibes 60. Y cuando quieres gastar, tienes que gastar 60. Ya no te alcanza. Lo que ha pasado este año. Ha recibido menos el gobierno central, gobierno departamental, gobierno municipal, ha recibido menos y podía gastar menos. Y eso tenía que entender la gente, la sociedad. ¿Cómo le vas a exigir si has recibido menos? ¿Sí? A ver, yo tengo mi vehículo, alguna vez he parqueado en un parqueo municipal. Yo ahí pago, ese es un ingreso. Yo voy a jugar frontón, pago el derecho de cancha, de la piscina, de lo que tienen los gobiernos municipales, que sacas tu auto una multa, qué sé yo, son ingresos. Si eso no generas, ¿cómo vas a gastar? ¿Sí? Y entonces, muchas veces tú inflas tu presupuesto 120 cuando realmente solo entra 80. Y ese sobregiro ocasiona a generar un gasto no real. Por eso, aquí entran dos características fundamentales en el presupuesto. El recurso se presupuesta. A ver, parece que voy a vender 120 o 135, está por ahí. ¿Cuánto formulas? 120. Cuando se trata de recursos, ir hacia abajo. Gasto. Voy a comprar esta computadora voy a comprar en 7,800 o 7,000. Presupuesta 7,800. En el gasto, hacia arriba. En el recurso, hacia abajo. Pero aquí hay una palabra clave, no entrar en detrimento, no entrar en una exageración, que el recurso lo bajes mucho y que el gasto lo infles mucho. Ahí utiliza tu juicio profesional para formular el presupuesto. ¿Cuánto estimas recibir de recursos? Hacia abajo. Eso es tu presupuesto. No lo sobregires, no lo aumentes. Y eso ha pasado en muchas entidades públicas, que por la capacidad de no saber ejecutar, no se nota eso. ¿Sí? Pero cuando tú dices, no, esta empresa tiene la capacidad de ejecución y lo sobregiras, en algún momento esto puede reventar. ¿Sí? Y he visto yo, muchos presupuestarios deciden
aceptar las demandas, aquí está, te va a dar presupuesto. Y cuando no hay en dinero, y como mostrábamos en la gráfica del sistema integrado, el presupuesto tiene que ser igual que el dinero. No puedo tener en presupuesto 100 y en el dinero 20. Ojo, estoy hablando que ese presupuesto puede ser que en el año reciba 100 y cada mes 10, 10, 10. Puede ser que sea así. En tu caja debiera haber cada mes 10, 10, 10, 10. Pero si tú dices que va a entrar cada mes 10, 10, 10 y en caja y banco solo entra 7, 8, ahí te das cuenta que está sobregirado tu presupuesto. Y ahí empiezan las tijeras. No, no está entrando. Y a ver, ¿quién no ha gastado? Ya, métele tijeras, sacas presupuesto para hacerlo acá. Y vas salvando las situaciones. ¿Sí? Es mucho cuidado con el sobregiro. No lo inflen los recursos. Coloquen lo que le corresponde recibir a la entidad. Y ese recurso va a financiar tu gasto. Presupuesto de recursos y gastos y sus relacionadores de cuenta. ¿Sí? Aquí que vemos, miren. Presupuesto de recursos y gastos. Miren, solo hay recursos y gastos. Ahora, miren. Eso también es Made in Rolando. Voy a comparar el presupuesto con lo que es contabilidad. Para el presupuesto solo hay dos partidas, recurso y gasto. Para la contabilidad, venta de productos y o servicios, ¿sí? Yo tengo ahí mi venta de productos y servicios. Eso es recurso. Eso es recurso. ¿Para qué? Eso es recurso para el presupuesto. Para la contabilidad es un ingreso. Miren, yo tengo acá. Disminución de activos. Eso es recurso para el presupuesto. Aumento de capital. Eso es recurso para el presupuesto. Préstamos bancarios. Eso es recurso para el presupuesto. Y ahí entramos a disminución de caja y bancos. Lo he resaltado con un color amarillo. Vamos al gasto. Gasto de funcionamiento es gasto. Compra de activos es gasto para el presupuesto. Pago de préstamo bancario es gasto para el presupuesto. Retiro de dueños y inversionistas, disminuciones de capital, es gasto para el presupuesto. Pago de utilidades es gasto para el presupuesto. 11 incremento de caja y bancos. ¿Sí? Ahora vayamos a contabilidad. Miren, esto es ingreso, esto es disminución de activo, esto es aumento de patrimonio, esto es aumento de pasivo, eso es disminución de activo. Gasto que aumenta, activo que aumenta, compra de activos, pago de préstamos bancarios, disminución de pasivo, retiro de dueños, disminución de patrimonio, pago de utilidades, disminución de patrimonio, incremento de caja y bancos, aumento de activo. Esta gráfica es muy importante. Recurso y gasto, presupuestario con contabilidad. Por eso cuando decimos partida simple, recurso, gasto. Partida doble siempre debitas y abonas, ¿sí? Y aquí está la clave, ¿sí? A ver, cuando tú compras materiales de escritorios para el presupuesto, ese es un presupuesto de gasto. Para la contabilidad, ¿qué es? Es un aumento de activo. Cuando obtienes un préstamo para el presupuesto, ese es recurso. Para la contabilidad, ese es un aumento de pasivo. ¿Sí o no? Y así debemos leer. Las ventas en una empresa es un recurso presupuestario. Para la contabilidad es un ingreso contable, independientemente si es cobrado o por cobrar. ¿Sí? Entonces, eso hay que saber relacionar. Mi partida presupuestaria, por ejemplo, se manejaba el SINCOM, el SIGEP web, el SIGEP móvil, había un SIF, Sistema Integrado de Información Financiera, el Sistema de Gestión Pública. Entonces, esos sistemas tienen relacionadores de cuentas, tienen partidas presupuestarias. Esas partidas presupuestarias te llevan a registros contables. ¿Sí? Esta gráfica es muy importante. Clasificador de recursos por rubro. Miren, ahí está. Un clasificador, lo hemos resumido breve. Todo esto, miren, acá voy a tener, mira, venta de bienes y servicios de la administración pública. Puedo vender algún activo.
Eso es recurso. Miren, a ver, venta de acciones, si vendo una inversión, eso es disminución de activo para la contabilidad, pero para el presupuesto es recurso. Esto es desde el punto de vista de los clasificadores presupuestarios que cada año se van actualizando o modificando. ¿Sí? Clasificador de recursos por rubro. Ahí está. Aquí teníamos clasificadores de recursos por rubro y aquí completamos más obtención de préstamos. Eso es pasivo. Emisión de títulos valores. Vendo acciones, eso es aumento de patrimonio, ¿verdad? Y miren la partida presupuestaria, disminución de caja y bancos. Sí, es una cuenta que te permite equilibrar el presupuesto. Fuentes financieras que se originan en la disminución neta de saldo de caja y bancos resulta de comparar los saldos iniciales y los saldos finales de caja y bancos que están determinados por las magnitudes de recibos y pagos de las instituciones públicas. Ejemplo de afectación presupuestaria. Se vendió un servicio por la suma de 10.000. Para el presupuesto, la partida es esta, venta de servicios, 10.000. Partida simple. Para la contabilidad, caja y bancos con ingresos por servicio. Ojo, no voy a tomar en este momento impuestos. Contablemente así hago, presupuestariamente hago así. La partida presupuestaria de recursos 11.300 en términos presupuestarios afecta a una cuenta contable del elemento de los ingresos de los estados financieros. Esta partida presupuestaria de recurso me afecta a mi contabilidad de esta forma en un asiento contable. En presupuesto, partida simple. En contabilidad, partida doble. Se vende un terreno por 500.000. Registro presupuestario, partida simple. Venta de tierras y terrenos, importe 500.000. Esa es mi partida. Contablemente, ¿cómo es? Entra banco por la venta del terreno. Disminución de activo. La partida presupuestaria de recursos 21.200 en términos presupuestarios afecta una cuenta contable del elemento del activo de los estados financieros. Y ahí aparecen los comprobantes de ejecución presupuestaria, que son los C31, los comprobantes de ejecución presupuestaria, los C21. Y cada comprobante de ejecución presupuestaria me bota asientos contables. ¿Sí? Mi término tal vez no es el adecuado. Me lleva a registros contables automáticos. Se obtiene una donación presupuestaria, miren, una donación de 22 millones por el coronavirus. La partida es donaciones de capital, 22 millones. Contablemente, ¿cómo es? Banco contra capital por donación. ¿Sí? Miren, aquí mueve esta partida y acá mueve, afecta tesorería, acá mueve presupuesto y se está integrando presupuesto, tesorería y contabilidad. ¿Sí? Ejemplo de afectación presupuestaria. Se obtiene un préstamo. La partida es obtención de préstamo internos a corto plazo. Me he prestado 10 millones. Contablemente, ¿cómo es? Banco contra préstamos por pagar a corto plazo. Partida simple, partida doble. Así se mueve el presupuesto en el sector público y también privado. ¿Sí? No entiendo una entidad que no tenga presupuesto. Clasificador por objeto de gasto. ¿Qué tenemos ahí? Servicios personales, servicios no personales, aquí está sueldos y salarios, aquí está vacaciones, aquí está eventuales, permanentes, sí, servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, aquí está propiedad, planta y equipo, activos financieros, servicio de la deuda. Cuando pagas deuda, es disminución de pasivo, para el presupuesto es gasto, transferencias, impuestos y regalías, cualquier impuesto que tú pagas es gasto para el presupuesto, otros gastos. Incremento de caja y bancos, y aquí manejamos, dice, aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto de saldos de caja y bancos, resulta de comparar saldos iniciales y finales, que está determinado por las magnitudes de recibos y pagos de las instituciones públicas. ¿Verdad? Ahí entramos, cómo vemos lo que es el incremento de caja y bancos. Ejemplo de afectación presupuestaria. Si yo pago sueldos en el presupuesto, afecto de esta forma. ¿Cómo es contablemente? Sueldos y salarios, contra sueldos y salarios por pagar y mis AFPs. Presupuestariamente una partida. Contablemente un asiento compuesto con 3 cuentas contables.
Así me registra presupuestariamente. Así me registra contablemente. Ejemplo de afectación presupuestaria. Estamos hablando de recursos. Hace rato de gastos, ahora, perdón, hace un momento de recursos, ahora de gastos. Miren, se compra material de escritorio, papel. Ahí la partida presupuestaria, papel. ¿Sí? Importe 20,000. Reconocimiento contable, material de escritorio contra banco. Partida doble. Entonces, ese es el movimiento de los relacionadores de cuenta. Ejemplo, se paga por amortización de la deuda. Pagar un préstamo es gasto. Aplico la partida 61,100, amortización de la deuda pública interna 35,000. Contablemente, ¿cómo es? Préstamos por pagar, disminución de pasivo contra banco. ¿Sí? Y así podríamos ver una infinidad de ejemplos de movimientos. Se efectúa retiro de capital de la empresa privada. Retiros de capital del sector privado. Esa es la partida, su rubro. He retirado 100 millones. Es una partida de gasto. ¿Cómo es contablemente? Disminución de capital contra banco. Partida doble. ¿Sí? Caso práctico para su comprensión. A ver. Acá no tanto al tema de la parte práctica, que lo daríamos en un documento Excel, pero ahí tenemos los casos propuestos y esto ya lo iríamos a un taller. Aquí solamente lo voy a enfocar. A ver, ¿qué tengo acá? Presupuesto de recursos y gastos. Miren, en esta parte superior está mi presupuesto de recursos. Pienso vender valor de 100, ingresos propios. Pienso cobrar disminución de cuentas por cobrar 100. Mis clientes me van a pagar y es disminución de cuentas por cobrar. Pienso obtener un préstamo bancario, 120. Pienso vender activos fijos y otros ingresos. Mi total presupuesto de recursos es 800. ¿Cómo pienso gastar? Gastos operativos 550. Voy a pagar el préstamo 30. Gasto financiero 5. Voy a comprar activos fijos 50. Otros gastos 10. Y miren, mi presupuesto de recursos es 800. Pero yo solamente voy a gastar esta parte. ¿Sí? Y voy a tener 800 menos 550 menos 30 menos 5 menos 50 menos 10. ¿Qué es? ¿Con qué hago? ¿Con qué balanceo? Si mis recursos van a ser más que mis gastos, es que voy a incrementar caja y bancos. Ahí está. Con incremento de caja y bancos, voy al principio del equilibrio. Estoy equilibrando mi presupuesto. ¿Sí? Eso es bien importante. Cuando hablamos de los principios del presupuesto, yo manejaba el principio de equilibrio. ¿Cómo se ve prácticamente eso? De esta forma. Presupuesto modificado. Venta de servicios, todo lo que tenía acá, miren. Mi presupuesto era 800. Ahí está, 800. Es mi presupuesto inicial. Así he programado. Si quieren, me voy a la gráfica donde tenía mi presupuesto del año 17, en la anterior gráfica. Este es mi presupuesto. Y miren, cuando coloco otros gastos más, me estoy refiriendo al principio de universalidad. Y miren, mi presupuesto se modifica. Pensaba cobrar a mis clientes 100, pero no, voy a cobrar solo 80. Entonces modifico 20. Pensaba vender mis activos en 20, no, voy a vender en 15, menos 5. Otros ingresos iba a ser 60, no, has rebajado a 50. Entonces mi presupuesto se va modificando. Mi gasto operativo iba a ser 550. No, producto del COVID ha aumentado 5 pesos más. 555. Estoy expresando en millones, por eso esos términos bajos. Mis gastos financieros iban a ser 5. No. Como ha habido, recuerdan, el diferimiento, no vas a pagar tu deuda este año, entonces vas a pagar menos. Tus compras de activos fijos pensabas comprar en 50. No, ahora está más caro. Aumentas. Tus otros gastos eran 10. No, ha aumentado. 12. Miren, pensabas tener un incremento de caja y bancos de 155, vas a obtener una variación de 46. Entonces, cuando tú tienes tu presupuesto vigente, este es tu modificado y este es tu vigente, tu incremento de caja y bancos va a llegar a ser solo 109. No va a llegar a ser, qué sé yo, más. Entonces ya se está modificando tu presupuesto. Entonces aquí estamos hablando de un presupuesto
inicial, un presupuesto modificado y un presupuesto vigente. Y a ver, ¿qué tengo acá? Presupuesto inicial, presupuesto modificado, presupuesto vigente. Ejecuto, saldo presupuestario y mi porcentaje de ejecución. Miren, mis diferentes presupuestos. Es lo que había formulado el año 17. Y recuerdan que normalmente en el mes de mayo hay una ley que hace el incremento salarial, ¿sí? Por el 1 de mayo. O sea, automáticamente, tú no sabes el año anterior si se va a incrementar el sueldo o no. Por el COVID no se ha aumentado, ¿verdad? Y normalmente, ahora miren, fíjense a ver, aquí hay que entrar a esas trampas que se manejan en la gestión pública, que no estoy de acuerdo. Imagínense que el presupuesto del sueldo era 100 pesos. Y si no hubiese habido COVID, entonces se iba a incrementar en un 6%. Tu partida de sueldos de 100 se iba a incrementar a 110. 106 más los colaterales, aporte patronal y todo eso, aumentaría a 106. ¿Con qué ibas a financiar ese incremento de tus sueldos? Ibas a incrementar con que tus recursos aumente o con alguna modificación. ¿Sí? Si tú te fijas, si nos fijamos acá, si se mueve tu presupuesto, miren, tu presupuesto de recursos que era 800 baja a 765. Y cuando ejecutas 749. Ni siquiera has ejecutado lo que pensabas planear, lo que has planeado todo. Ejecutas menos. Si tu presupuesto ejecutado ha sido menos de recursos, lo mismo es el gasto. ¿Sí? Miren, 749. Tu incremento en caja y bancos estaba el año anterior en 155. En tu presupuesto vigente había disminuido. En el ejecutado había aumentado. ¿Sí o no? ¿Y con qué haces tu análisis financiero? Con el presupuesto vigente respecto del ejecutado. Y luego vas a tener tu porcentaje. Dices, 490 respecto de 500 es 98% de ejecución. Y tú vas a sacar tu nivel de ejecución presupuestaria del año. ¿Sí? Y ahí, ya llegando a un tiempo, podemos manejar, miren, vuelvo acá, antes de llegar a las conclusiones. Tu presupuesto, aquí estás viendo el equilibrio. Cuando hablas de otros gastos, estás viendo el tema de que es integral. Cuando haces tus modificaciones, estás viendo flexibilidad. Hemos visto presupuestos plurianuales, hemos visto presupuestos que debieran descolgarse de un plan estratégico y manejar de esa forma, ¿sí? Y tú vas a, mire, cuando tú haces el presupuesto ejecutado con tu saldo presupuestario, cuánto te ha sobrado, eso es solo papel, ¿sí? Hemos visto la integración, vemos el equilibrio. ¿Y con qué balanceamos? ¿Con qué equilibramos? Equilibramos con el incremento en caja y bancos, ¿sí? Esto es una forma, esto lo podríamos profundizar un poquito más, extenderme en cada lámina, pero esto es lo básico para el tema de presupuesto. Cuando uno entra al mundo del presupuesto, esto es lo mínimo que tiene que conocer. Cuando uno es gerente financiero, estoy hablando de los administradores, debe conocer este instrumento que es el presupuesto. De esa forma, el recurso y el gasto. Cuando uno es gerente financiero, tiene que ver este aspecto muy importante. Cuando uno está en la parte de la economía, el presupuesto público, cómo se maneja el recurso y el gasto. Y el contador cuando hace su revisión. ¿Sí? Bien, como es domingo, no nos queremos extender más, estaríamos arribando, no sé si habría algunas preguntas, por favor, y aquí llegando a las conclusiones, dice, cualquier entidad del sector público, privado o naturaleza distinta debe planear, coordinar, motivar, controlar y evaluar a través del presupuesto. Mire, planear, coordinar, motivar, controlar, evaluar a través del instrumento que es el presupuesto. Por los recursos escasos, ¿sí? Las entidades suelen tener un presupuesto autoritario, ¿sí?
cuando lo ideal es un presupuesto, ese presupuesto debe ser de abajo hacia arriba. En este caso, un presupuesto participativo. El autoritario es cuando te viene, ¿no? Como el gobierno a veces dice, este es tu techo, con esto sobrevives, ¿verdad? No va desde la demanda. Claro que también hay que ver la realidad económica que sucede. Tampoco puedo pedir todo. Me tengo que ajustar a la pobreza que tiene el país, ¿no? ¿Verdad? Y miren, aquí es muy importante esto, miren. Suelen decir presupuesto para la U. Y muchas veces el gobierno, no siempre el gobierno que ha estado ha dicho, no, tienen dinero en cajibancos. Miren, no han gastado. No nos olvidemos que en el presupuesto hay recursos que está destinado para inversión y hay recursos que está destinado para gasto de funcionamiento. Y cuando normalmente sale la universidad y le dicen, no, pero vos tienes plata en Cajibanco. Sí, tengo, pero ese dinero no es para docentes, no es para sueldos y salarios, no es para el gasto corriente. Ese dinero es para equipamiento, para data shows, para edificaciones, para muebles, para ese es ese dinero. Y muchas veces, a ver, nosotros en la universidad, yo por ejemplo, hay carreras pues, en administración, puedes tener 200 alumnos, 180, 90, 100, en contaduría a veces tienes 200, 300 y más. Entonces, ¿qué didáctica va a funcionar cuando tú tienes 200, 300 alumnos? ¿Y es por qué? Porque tenemos recursos escasos. A veces el data show tú estás viendo que ni siquiera ya se ve la imagen muy bien, ¿sí? Hay que cambiar el data show. Un docente tiene que tener 200, 300 alumnos, cuando un docente debiera tener entre 40 a 60 alumnos máximo para una educación más personalizada. Pero revisa ver 300 exámenes, ¿no? Y eso es por los recursos escasos, ¿sí? La mejor forma de recortar el presupuesto en una entidad, ojo, no es malo el recorte, es a través del modelo Kaizen en cualquier tipo de empresa. Que tú puedes generar saldos presupuestarios producto de tu eficiencia y de tu eficacia, ¿sí? Tú has sido muy eficiente, muy eficaz, muy económico en tu actuar. Has alcanzado las metas, los objetivos con este presupuesto. Entonces, ¿qué corresponde? Que lo que tú has ahorrado vaya a financiar otro gasto que es más prioritario, ¿sí? Entonces, estaríamos ahí llegando a la parte conclusiva de este seminario que hemos formulado a la invitación de estudiantes de la carrera de administración, de contabilidad, sobre todo ahí está, lo veo a Ever, que había coordinado conmigo y nosotros siempre estamos prestos a transmitir lo que conocemos y también con preguntas vamos a ir aprendiendo más, ¿sí? No sé si Ever, los organizados, hay alguna pregunta, por favor. Sí, Lisan, tenemos una preguntita. Ah, ya. Noelia Lisan le va a hacer la consulta. ¿Estamos de Ya, acuerdo? gracias. Noelia, te da la palabra. Está bien. Buenas noches, licenciado. Nos llegó la pregunta, ¿a qué se refiere con crédito presupuestario? Ya, muy bien. Cuando nosotros tenemos un financiamiento, nos podemos prestar, hay créditos presupuestarios. Entonces, a partir de eso, es como una cuenta por cobrar. Contablemente es una cuenta por cobrar o un préstamo bancario. Y ese crédito presupuestario se puede dar de esa forma, ¿sí? Y eso va a ser a consecuencia seguramente de generar algún cambio, alguna modificación presupuestaria. Entonces, va de esa forma, ¿no? Si nos vamos al clasificador presupuestario, no vamos a tener una partida que nos hable de un crédito presupuestario, ¿sí? Está dado en que tú formulas el presupuesto y obtienes un financiamiento, ¿sí? Y tú lo podrías llamar es un crédito presupuestario, no, es un mecanismo de financiamiento, ¿sí? Nosotros nos regimos básicamente por nuestras partidas presupuestarias en el clasificador presupuestario que se tiene, ¿sí? Esa sería la respuesta para esa interrogante. No Está sé si hay bien, alguna otra licenciado. pregunta. Sí, Sí, nos llegó otra pregunta. Nos dice, ¿qué es estabilidad presupuestaria? ya. Eso parece más una pregunta del lado de los economistas, ¿no?
estabilidad presupuestaria tiene que estar reflejado en caja y bancos, ¿sí? ¿Qué sucede? En el desarrollo de esta exposición yo les decía, lo ideal es que tu presupuesto se refleje en dinero, en tesorería. Si en presupuesto tú tienes 100, en tesorería debiera haber 100. Porque ¿qué va a pasar? Muchas veces me decían, Rolando, yo tengo presupuesto, ¿puedo gastar en esto? Sí, hay presupuesto, pero no hay dinero. En ese momento no hay estabilidad presupuestaria. ¿Por qué? La estabilidad presupuestaria se ve que el presupuesto que tú tienes está reflejado en caja y bancos. Ahora, evidentemente el presupuesto está dado por un año y ese presupuesto de recursos se va obteniendo cada mes. Seguramente en el año vas a obtener 100, pero en cada mes prorrateado obtienes 8. No es que vas a obtener todo el presupuesto en uno, ¿verdad? En tu caja y banco se debe ir comportando así para atender todo el gasto. Estaba programado gastar esto, debiera haber en dinero esa cantidad. Si estaba programado gastar en este trimestre esta cantidad de dinero, pero no hay en dinero, es que no tienes estabilidad presupuestaria, ¿sí? Ahora, cuando vemos el presupuesto, y esta parte me encantó, cuando yo dictaba finanzas públicas o finanzas públicas en la carrera de administración, una cosa es el presupuesto de las entidades y otra cosa es el presupuesto del gobierno que maneja el Ministerio de Economía. Entonces, en este momento no hay una estabilidad presupuestaria, no hay, ¿sí? Es más, se está por pagar un bono, se ha entrado al endeudamiento, a financiamiento. Entonces, presupuestariamente en papel está, pero en términos de dinero me parece que le falta, ¿no? Es por eso que decía, no tenemos para aguinaldos, no tenemos para el mes de diciembre, la UMSA está atravesando esto. Presupuestariamente hay el equilibrio en papel, pero en términos de unidades monetarias no lo hay. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Está bien, licenciado, eso es todo. Muchas gracias. Ya, si hay cualquier pregunta, estamos prestos, por favor. ¿Sí? Adelante. Listo, licenciado. Bueno, en primera instancia, quiero agradecerle por aceptar la invitación. Siempre usted ha colaborado en el ámbito académico y creo que es digno de resaltar. Le agradecemos. Bueno, usted ha dado clases, ¿no? En Contaduría Pública también, está dando clases en Administración de Empresas y bueno, es un proyecto que tenemos con los compañeros de la facultad. Queremos agradecerle por el desprendimiento. Siempre ha estado ahí presto para cualquier evento y creemos, le queremos agradecer desde el equipo de Actúa, que está rumbo, ¿no? Que es un frente para estas próximas elecciones del centro facultativo este viernes 11. Le queremos agradecer de sobremanera su desprendimiento y sobre todo el apoyo a la academia, que es lo más importante y lo que necesitamos en nuestra querida universidad, licenciado. Muchas gracias, de verdad. De mi parte, gracias, Ever. Sí, nosotros tenemos que siempre ser agradecidos por la oportunidad de hacer lo que nos gusta, ¿no? Y en este caso, las clases, la capacitación, es un hobby que tenemos muchas personas y ahí estamos en un domingo y no es nada malo dar clases, compartir, sí, y a veces hay preguntas que te ayudan a crecer como profesional y ahí vamos a estar siempre. Yo creo que hay un post-COVID y seguramente estas redes nos van a permitir, independientemente que esperemos que mañana pasado ya termine este tema de la pandemia, este instrumento de las redes, este instrumento del Zoom, del Webex, del Google Meet y otros instrumentos más, nos permitan tener esa llegada a nivel nacional, a nivel UMSA, y ahí estar, siguen los docentes capacitándonos y tratando de mostrar lo que conocemos, lo que nos gusta. Yo veo exposiciones de otros colegas que también voy aprendiendo. Nadie sabe todo, cada día aprendemos. Y nuevamente agradecido por esta oportunidad de hacer lo que uno le gusta. Y saludar a todos de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Yo soy docente de esta facultad. No solamente es la facultad más grande de la UMSA, es la facultad más grande de la Universidad Boliviana. No, es la facultad más grande del sistema universitario de América Latina, Europa. Siempre hay la demanda en economistas, auditores, contadores, administradores. Somos la facultad más grande por naturaleza, ¿sí? Al margen de ser una ciencia económica financiera, somos una ciencia social, porque nuestros reportes, nuestro manejo de la administración se debe a la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso que debemos estar comprometidos, involucrados en dar este tipo
de charlas, tal vez un conversatorio con otros colegas. Y ahí, Ever, gracias y un saludo cordial a todos los estudiantes, a todos los que han seguido esta transmisión en un domingo 6 de diciembre, muy particular para mí. Gracias, Ever. Muchas gracias, licenciado. Agradecer a Noelia por la presentación, a todos mis compañeros del equipo Actúa. Y nada, licenciado, bueno, igual felices porque hagan el Bolívar. Sí. Hemos goleado el día de hoy. Y pues nada, licenciado, muchas gracias nuevamente. Le agradecemos siempre por su predisposición. Nuevamente a los compañeros, solamente despedirnos. Los esperamos este viernes. Emitan su voto, decidan, elijan, ustedes escojan, compañeros, pero vayan, asistan, porque hay que darle legitimidad a nuestro acto eleccionario. La facultad no tiene representación ni las carreras. Es momento de tomar la batuta, los universitarios, y tomar decisiones, pero buenas decisiones para nuestras carreras y nuestra facultad. Muchas gracias nuevamente al licenciado Rolando Magne. Los esperamos el día de mañana. Vamos a estar con el ingeniero Ledesma a las 7 de la noche. Muchas gracias, licenciado, y buenas noches a todos. Con permiso. Bueno.